Nunca fui una persona supersticiosa. De hecho, siempre me consideré alguien lógico, una mente analítica, formada por años de reportajes independientes, entrevistas incómodas y artículos que muchos medios se negaban a publicar por miedo o censura. Pero hay algo que todavía no logro entender ni explicar del todo, algo que empezó una noche cualquiera desde la ventana de mi nuevo departamento y que hasta hoy me sigue quitando el sueño. Me mudé a ese lugar por necesidad. Después, cuando algo en la parte de la en casa Então انت تقول نبغى استعين تي una podcast enorme الله هذه لك هي no imposible encontrar. La casa se alzaba como un monstruo dormido entre edificios más bajos y fachadas repintadas. Su estructura victoriana, aunque sucia y descolorida por el paso de los años, conservaba una elegancia fantasmal. Las ventanas estaban selladas con tablas desde adentro, el portón oxidado se mantenía cerrado con una cadena gruesa, y el jardín delantero, si es que aún se le podía llamar así, estaba cubierto de hierba crecida, ramas secas y por lo menos una docena de gatos. Eso fue lo que más me llamó la atención al principio. Los gatos. Nunca en mi vida había visto tantos reunidos en un solo lugar, y mucho menos en un espacio donde supuestamente no vivía nadie. Había de todos tipos y colores, pero una cosa los unía: el silencio. No maullaban, no peleaban, no se movían con la torpeza habitual de los gatos callejeros. Simplemente estaban ahí, observando, como si supieran algo que yo no. Durante los primeros días me limité a mirar desde la ventana mientras desayunaba o trabajaba. A veces perdía minutos enteros observando sus movimientos lentos, su forma casi coreografiada de desplazarse entre los arbustos o acomodarse en el porche. Había algo hipnótico en ellos. Uno en particular, un gato gris de ojos amarillos intensos, parecía tener la costumbre de mirar directamente hacia mi ventana, sin parpadear. No importaba la hora ni el clima. Ahí estaba él, como si me esperara. Una noche, después de regresar de una cobertura en Tláhuac, ya cerca de la medianoche, abrí la cortina del estudio por costumbre y lo vi. Estaba en la reja, el gato gris, inmóvil, con la cabeza levemente ladeada. Sentí un escalofrío, pero lo ignoré. Segundos después noté algo más. Las luces del piso superior de la casona parpadearon. Solo por un momento, una luz tenue que no parecía provenir de electricidad moderna, sino más bien de velas. Me quedé inmóvil. Juraría que vi 3 sombras cruzando lentamente detrás de los ventanales tapados, altas, encorvadas, como figuras que arrastraban los pies. Parpadeé varias veces y volví a mirar. Todo estaba oscuro otra vez. Pensé en tomar una foto, pero no tuve tiempo. En cuanto agarré el celular, el gato gris ya no estaba. Ni él, ni ninguno de los otros. El jardín había quedado vacío como si nunca hubiese habido nada allí. Esa fue la primera vez que sentí un vacío extraño en el pecho, como si algo me hubiera sido arrebatado sin que yo supiera qué. Cerré la cortina y me obligué a dormir, convenciéndome de que era el cansancio, o quizá algún efecto residual del estrés acumulado. Pero al día siguiente algo me hizo dudar de esa explicación. Salí temprano por pan dulce y café en la esquina y noté que el carnicero, un tipo robusto y siempre malhumorado, me miró raro. ¿Tú vives ahí arriba?, me preguntó mientras envolvía la pierna de cerdo de otra clienta. Asentí, un poco confundida, y él, sin soltar palabra, simplemente señaló la casona del frente con la cabeza y luego hizo el signo de la cruz. No dijo más, y por más que intenté no darle importancia, no pude evitar mirar nuevamente hacia la casa al volver. Ese día, el portón oxidado tenía algo que no había visto antes, una especie de trapo colgado, sucio, con símbolos extraños dibujados con lo que parecía ser tiza o carbón. No era basura, era un amuleto o una advertencia. Esa misma noche, empecé a escribir este diario. No como parte de ningún artículo, al menos no todavía,
sino para entender qué estaba pasando. Porque sé reconocer una historia cuando la tengo enfrente, pero también sé cuando una historia se está escribiendo sola, a través de mí, sin que yo tenga control sobre ella. Y esta ya me había elegido. Me desperté de golpe sin motivo aparente. El reloj del celular marcaba exactamente las 3:04 de la madrugada. El departamento estaba completamente oscuro, salvo por la tenue luz azulada que entraba desde el poste de la calle. No sabía por qué me había levantado tan abruptamente, pero mi corazón latía con fuerza, como si hubiera tenido una pesadilla que ya había olvidado. Me senté en la cama, tomé un sorbo de agua y, por instinto, me acerqué a la ventana. Las cortinas estaban apenas entreabiertas. Corrí un poco más el tejido y miré hacia la casona. Estaba tan silenciosa como siempre, hasta que lo escuché. Un maullido. Largo, agudo, extraño. No era un maullido común. No sonaba como los típicos lamentos de un gato callejero o el reclamo de una gata en celo. Era más humano, como si alguien tratara de imitar el sonido de un gato, o como si un gato intentara decir algo que no le correspondía. Me congelé. Miré a todos lados, tratando de ubicar de dónde venía. Otro maullido lo siguió, y luego otro. Pronto, una sinfonía de sonidos felinos se elevó en el aire, envolviendo la madrugada como una especie de canto macabro. La casona seguía en penumbra, pero los gatos comenzaron a salir del jardín como si hubieran estado esperando una señal. Caminaban en fila, uno tras otro, sin desorden ni tropiezos. Era imposible que tantos gatos se comportaran con tanta sincronía. Todos se dirigían hacia el costado de la casa, bordeando las paredes, como si respondieran a una orden silenciosa. Entonces, un relámpago iluminó el cielo, y por un segundo, el interior de la casa también se iluminó a través de una de las ventanas del segundo piso, la única que no tenía tablas de madera cubriéndola completamente. Alcancé a ver 3 figuras femeninas, de espaldas. Estaban muy juntas, con las cabezas cubiertas por algo parecido a mantas viejas, y movían los brazos en círculos lentos, como si estuvieran realizando algún tipo de danza. La visión fue tan breve que me pregunté si lo había imaginado, pero el maullido más cercano, justo bajo mi ventana, me devolvió a la realidad. El gato gris estaba otra vez ahí, mirándome. Sus ojos parecían más grandes que nunca, reflejando el resplandor lejano de otro relámpago. No se movía, no parpadeaba, solo me observaba, como si esperara una reacción. Volví a cerrar la cortina con rapidez y me alejé de la ventana. El corazón me palpitaba en el cuello. Fui a la cocina, me serví otro vaso de agua y me quedé ahí, inmóvil, con la espalda apoyada contra la pared y la respiración agitada. Estaba sola, pero no me sentía así. Sentía que había algo, o alguien, en ese momento, al otro lado del vidrio, intentando invadir mi mente, mi casa, mi tranquilidad. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, traté de convencerme de que todo había sido una coincidencia. Quizás los gatos se habían asustado por la tormenta. Quizás las figuras que vi fueron sombras creadas por los rayos. Pero una parte de mí sabía que no. Y esa parte era la que no me dejó tranquila cuando, al bajar por pan, vi que sobre el felpudo de mi puerta alguien había dejado una hoja doblada. No tenía sobre ni remitente. La abrí con cuidado. Era un papel amarillento, con letras torcidas escritas con tinta violeta. Decía una sola frase: no mires a los ojos del gato gris. No sabía quién la había dejado, ni cómo sabía lo que yo había visto, pero estaba claro que no era la única persona que prestaba atención a esa casa maldita. Y lo peor era que ya no podía dejar de hacerlo. Esa mañana me sentía inquieta, casi paranoica. Desayuné con la mirada fija en la ventana, esperando ver otra señal, otro gato, otra figura. Pero la casa estaba muda, como si todo lo que había ocurrido la noche anterior no hubiera sido más que un mal sueño. Me vestí y bajé a la recaudería.
tratando de volver a la rutina, como si ignorar lo vivido fuera suficiente para borrarlo. La recaudería quedaba a 2 esquinas de mi calle. Era un lugar pequeño, algo desordenado, pero tenía buenos precios y productos frescos. Desde el primer día, había notado que los dueños eran 2 hermanos mayores, don Aurelio y doña Luz. Siempre estaban ahí, incluso en días festivos. Eran de esos comerciantes de barrio que sabían todo lo que pasaba alrededor. Mientras seleccionaba algunos tomates y un manojo de cilantro, no pude evitar mirar hacia la ventana lateral, por donde se alcanzaba a ver parcialmente el tejado de la casona de enfrente. Me acerqué al mostrador con intención de preguntar algo que me había estado rondando desde que vi la nota. ¿Quién vive ahí? Doña Luz me atendía ese día. Le pregunté, con tono casual, si sabía algo de esa casa vieja, la de la esquina. Ella detuvo sus manos y me miró con seriedad. Luego, bajó un poco la voz. ¿Usted ve esa casa desde su ventana?, preguntó. Asentí. No se acerque mucho, murmuró con los ojos clavados en los míos. Ahí viven ellas. ¿Ellas? Las 3 hermanas, dijo. Están ahí desde antes que yo naciera. Nadie las ha visto salir en décadas, pero tampoco envejecen. Hay quienes dicen que son familia, otras que son otra cosa. Su tono era tan seco, tan firme que me recorrió un escalofrío. ¿Brujas?, pregunté como quien lanza una broma, pero doña Luz no rió. Bajó aún más la voz y se inclinó hacia mí. Mi abuela decía que cada luna llena, cuando la calle se llena de gatos, hay que cerrar puertas y ventanas, que si uno escucha que lo llaman por su nombre desde afuera, no debe responder. Sentí la piel erizarse. No sabía si lo decía en serio, pero su rostro no dejaba espacio para bromas. ¿Y por qué nadie hace nada? ¿La policía? ¿Salubridad? Ella sonrió con tristeza. Una vez vino un funcionario del ayuntamiento a inspeccionar porque los vecinos se quejaban del olor. Nunca volvió. Ni él, ni el acta que redactó. Desde entonces, todos fingen que esa casa no existe. Pagó mis verduras con manos temblorosas y me pidió, al despedirse, que no hablara más del tema allí, que no le convenía ni a mí ni a ella. Salí de la recaudería con la bolsa en mano y el estómago revuelto. Por primera vez en años me sentí una extraña en mi propia calle. El gato gris estaba sentado en el poste de luz al lado de mi edificio. Me detuve un momento a observarlo. No hizo ningún movimiento. Solo me miró. Y recordé la advertencia. No mires a los ojos del gato gris. Pero ya era tarde. Yo ya lo había hecho. Y sentía que, desde entonces, algo me había empezado a seguir. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue revisar el felpudo. No había nada, ni papeles, ni marcas, ni rastros de que alguien hubiera estado ahí. Aún así, me agaché para inspeccionar el piso con atención. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez una segunda nota, una huella, alguna señal de que lo que había vivido no era producto de mi imaginación ni del cansancio acumulado. Pero no había nada. Volví a entrar. Cerré con llave y me dirigí directamente a la mesa, donde había dejado la nota de tinta violeta del día anterior. La releí tantas veces que ya me la sabía de memoria. No mires a los ojos del gato gris. El papel seguía teniendo ese olor leve a incienso o hierbas quemadas, un aroma difícil de describir pero imposible de ignorar. Me senté frente a él con el cuaderno de reportera abierto. Anoté la fecha, la hora en que la había encontrado, todo lo que recordaba desde la noche anterior. Algo en mí quería dejar constancia detallada, no por si lo contaba algún día, sino porque, en el fondo, temía olvidar. Y olvidar, en este caso, podía ser peligroso. Ese día intenté volver a trabajar en un artículo pendiente sobre desalojos en la colonia Doctores, pero no logré concentrarme. Cada vez que levantaba la vista del teclado, mis ojos terminaban fijos en la ventana. La casona seguía ahí, igual de muda, igual de quieta, pero ya no se sentía vacía.
Al caer la tarde, justo cuando el cielo empezaba a teñirse de rojo y naranja, escuché un golpe seco en la puerta. Me levanté de inmediato con el corazón latiendo en la garganta. Miré por la mirilla, pero no había nadie. Abrí despacio. Y ahí estaba. Otra carta. Esta vez, el papel era diferente. Más grueso, como pergamino, y con manchas oscuras en los bordes. Estaba enrollado y atado con un hilo rojo. Lo tomé entre las manos con cierta ansiedad. Lo abrí con cuidado, temiendo romperlo. Lo que leí me dejó helada. Cruzar la calle es elegir, y elegir es renunciar. No digas que no fuiste advertida. Esa vez no había tinta violeta. Las letras estaban hechas con carbón o algo similar, y tenían un trazo irregular, como si quien lo escribió temblara o estuviera apurado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cerré la puerta de inmediato, bajé todas las cortinas y apagué las luces. Me quedé en la oscuridad del departamento, abrazando mis propias piernas, escuchando los ruidos del exterior. Pasos, maullidos lejanos, un silbido breve que no supe de dónde venía. No pude dormir. Algo me decía que esa noche pasaría algo más. Y no me equivoqué. A las 3:17 a.m., otro maullido me despertó. Esta vez, no provenía de la calle. Venía desde dentro del departamento. Me levanté de golpe, tropecé con la silla del escritorio y encendí la luz. Todo parecía normal. Revisé el baño, la cocina, incluso el armario. Nada. Pero el maullido volvió a sonar, más suave, más cercano. Provenía de abajo del sofá. Me agaché con cuidado y, al levantar el faldón, me encontré cara a cara con el gato gris. Estaba ahí, mirándome con esos ojos imposibles, sin moverse, como si hubiera estado esperándome. No grité, no reaccioné como habría hecho cualquier persona cuerda. Solo retrocedí con la boca seca y las manos heladas. El gato salió despacio, caminó por la sala con absoluta normalidad, como si conociera el lugar, y se sentó frente a la puerta. Me miró una última vez y, sin hacer un solo sonido, desapareció. Literalmente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. No volví a dormir ese día, y al amanecer, decidí hacer algo que prometí no hacer: preguntarle directamente al vecino más viejo de la cuadra sobre la casa de enfrente. Lo que me dijo me cambió por completo. Lo encontré barriendo la banqueta frente a su casa, con la gorra echada hacia atrás y un bastón apoyado contra la pared. Don Hilario tenía más de 80 años, y según me habían contado en la recaudería, era uno de los pocos que vivía en esa cuadra desde antes de que la colonia se llamara como se llama ahora. Me acerqué con respeto, sin rodeos, sabiendo que no había tiempo para disimulos. «Disculpe, don Hilario, ¿usted sabe algo sobre las señoras de la casa de enfrente?» Él se detuvo. Apoyó las manos en el palo de la escoba, como si necesitara estabilidad antes de hablar. Me miró con los ojos chiquitos, pero atentos, y luego sonrió con una tristeza que me sorprendió. «Ya lo empezaste a ver, ¿verdad?» No tuve que responder. Mi cara lo dijo todo. «Te tardaste. Otros se dieron cuenta antes. A algunos les dio tiempo de irse, a otros, no tanto». Me quedé en silencio, esperando que siguiera. «Son 3. Continuó mirando la casona como si pudiera verla más allá de lo físico. «Siempre han sido 3. Nunca cambian, nunca salen, pero siempre saben lo que pasa aquí. Lo escuchan todo, lo ven todo. Y cuando alguien empieza a mirarlas demasiado, lo invitan». «¿Invitan?», pregunté confundida. «Sí», dijo encogiéndose de hombros, no con palabras, con señales. Gatos, cartas, sombras. Una vez cada ciertos años abren la puerta justo en el equinoccio. Quien se atreve a cruzar, cambia. No sé si para bien o para mal, pero nunca vuelve igual. Me atreví a preguntar lo que llevaba días masticando en la cabeza. «¿Son brujas?». Don Hilario soltó un resoplido. «Eso es lo que la gente dice. Pero no son brujas como en los cuentos. Son algo más viejo.
Algo que estaba aquí antes de que esto fuera ciudad. Las llamaban las que cuidan las puertas. Y los gatos son sus ojos y sus manos. Sentí la garganta cerrarse. Todo sonaba absurdo, como una leyenda urbana inflada por la imaginación, pero al mismo tiempo tenía más sentido que cualquier otra explicación lógica. Si abren la puerta en el equinoccio, dije, sin terminar la frase. Don Hilario asintió. Faltan 3 noches. Me miró de nuevo con esa mezcla de lástima y advertencia. Si te invitan, tienes 2 opciones, ignorarlas o entrar. ¿Y si entro? Entonces te conviertes en parte de la historia, ya no como espectadora, sino como testigo. Volví a casa con la cabeza hecha un torbellino. No sabía qué hacer. ¿Ignorar? ¿Irme? ¿Esperar? Esa noche, mientras me preparaba un té de manzanilla para calmarme, el gato gris volvió a aparecer, esta vez en el alféizar de mi ventana. Traía algo entre los dientes, una pequeña llave oxidada. La dejó caer suavemente sobre el marco de la ventana, y se fue. Me quedé mirando esa llave por horas. Sabía, en lo más profundo de mi alma, que pertenecía a la puerta de la casa de enfrente, y también sabía que, me gustara o no, yo ya había sido invitada. La noche del equinoccio llegó más rápido de lo que esperaba. Cada día que pasaba sentía que el tiempo se encogía, como si algo invisible me empujara hacia un destino del que ya no podía escapar. No importaba cuánto intentara distraerme o desviar mis pensamientos, todo en mi entorno me conducía hacia un solo lugar, la casona de enfrente. La llave oxidada seguía sobre la mesa, donde la había dejado desde que el gato gris la depositó en mi ventana. La miraba todos los días, como quien observa una trampa a punto de cerrarse. La había tocado una sola vez, para confirmar que era real, y sentí un cosquilleo recorrerme los dedos. Era pesada, más de lo normal para una llave tan pequeña, y tenía una inscripción casi ilegible que parecía en otro idioma, quizás náhuatl o algo aún más antiguo. El día del equinoccio, el cielo se tiñó de un naranja sucio desde muy temprano. No hubo pájaros sobrevolando el barrio, ni niños jugando en la calle. Incluso el ruido del tráfico parecía más lejano, apagado. Algo en el aire estaba diferente, más denso, más pesado, y cuando cayó la noche, lo supe sin necesidad de mirar el reloj. Había llegado el momento. No me disfracé de valiente. Tenía miedo, uno de esos miedos profundos que no se sienten en el pecho, sino en los huesos. Aún así, agarré la llave, metí el celular en el bolsillo del abrigo y bajé las escaleras con pasos lentos, sintiendo cada tabla crujir bajo mis pies como si la casa tratara de advertirme. La calle estaba vacía, ningún coche, ninguna luz encendida. Solo la luna, redonda y sin nubes que la ocultaran, brillando como un ojo blanco en lo alto. Crucé la calle con el corazón latiéndome en los oídos. Cada paso que daba hacia la casona, sentía que me alejaba de la realidad, que me adentraba en una dimensión distinta, una especie de sueño lúcido del que no habría retorno. Cuando llegué al portón oxidado, lo encontré entreabierto. No estaba seguro, ni con cadenas ni candados. Simplemente estaba esperando. Lo empujé con la mano y rechinó como si no se hubiera abierto en décadas. Del otro lado, el jardín estaba más descuidado que nunca, con ramas torcidas como brazos secos que salían del suelo. Y, por supuesto, los gatos. Docenas, tal vez cientos, sentados, acostados, trepados en los árboles, sobre el muro, en el techo, todos mirándome en silencio, como si mi presencia hubiera sido anunciada con antelación. Tragué saliva y avancé. No sabía qué esperaba encontrar, pero lo que vi al llegar al umbral de la puerta principal me paralizó. La puerta estaba abierta de par en par, y justo al centro del recibidor, bajo una lámpara colgante cubierta de polvo, había un círculo dibujado en el piso. Un círculo de leche. No era pintura ni gis. Era leche real, vertida cuidadosamente para formar una figura perfecta,
rodeada por pequeños huesos que no supe identificar al instante. En el centro, 3 sillas mecedoras antiguas se balanceaban solas, como si alguien acabara de levantarse de ellas. Dudé. Todo mi cuerpo me gritaba que saliera corriendo, pero mis pies no obedecían. Entré. Crucé el umbral, y la puerta se cerró sola detrás de mí. El sonido del cerrojo cayendo por sí solo fue lo último que escuché antes de que todos los gatos, al mismo tiempo, comenzaran a maullar. Y entonces supe que ya no estaba en el mismo mundo que antes. La casa por dentro olía a humedad, a cera derretida y algo más. Algo metálico, como sangre seca. La penumbra lo cubría todo, salvo ese extraño resplandor que venía del círculo de leche en el suelo. Me acerqué con cuidado, rodeando los bordes para no pisarlo, tratando de entender qué era lo que estaba viendo. Los huesos que lo rodeaban no eran de roedores como pensé al principio. Eran más largos, más finos. Algunos todavía tenían restos de tendones adheridos. Una parte de mí no quería saber de qué eran, pero otra, la parte periodista, la que aún quería encontrar la verdad detrás de todo, no podía evitar observar cada detalle. Las sillas mecedoras seguían en movimiento, lento y rítmico, como si una fuerza invisible las empujara con la misma intención que un ser humano. Me acerqué a una de ellas. La madera estaba tallada con símbolos repetitivos, espirales, ojos, garras. Al pasar los dedos por ellos, sentí una vibración leve, casi imperceptible, como si esas tallas estuvieran vivas. La casa estaba en absoluto silencio, excepto por los maullidos que aún se escuchaban desde el exterior. Respiré hondo. Tomé el celular del bolsillo. La pantalla se encendió, pero no mostraba señal, ni wifi, ni siquiera hora. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Empecé a grabar. Con la linterna encendida recorrí el primer corredor. Las paredes estaban cubiertas con espejos rotos y retratos antiguos en los que las figuras estaban raspadas, borradas a propósito. Las molduras del techo colgaban como si estuvieran deshaciendo. En una mesa lateral vi una jaula vacía, manchada con plumas secas. Sentí una punzada en el estómago. No era miedo, era algo más cercano al presentimiento. Subí las escaleras, pisando con cuidado para no hacer ruido, como si aún esperara encontrarme con alguien, o algo. Al llegar al segundo piso, el aire cambió. Estaba más frío, más denso. A lo lejos, una habitación tenía la puerta entreabierta. De su interior salía un leve murmullo, como si alguien estuviera rezando. Me acerqué despacio. Empujé la puerta con los dedos. Era una especie de sala de costura, pero sin ventanas. En lugar de hilos, había cordones de pelo trenzado colgando del techo. En la pared, clavos oxidados sostenían trozos de tela con manchas oscuras que parecían haber sido usadas para limpiar sangre. En una esquina, una máquina de coser antigua se movía sola, su aguja perforando una tela que no estaba ahí, y entonces la vi. En el piso, justo debajo de la máquina había un gato negro, con un ojo cerrado, y el otro completamente blanco. Me observaba sin moverse. A su lado, una pequeña caja abierta. Me acerqué y dentro encontré un álbum de recortes. Estaba lleno de hojas amarillentas pegadas con saliva o algún tipo de pegamento casero. Las primeras páginas eran artículos de periódico, todos con titulares inquietantes. Niño desaparece tras seguir a gato callejero. Vecinos reportan cantos extraños en la madrugada. Mujer asegura haber visto brujas caminando por los tejados. Cada artículo tenía marcas, palabras subrayadas, símbolos dibujados en los márgenes. Las siguientes páginas eran más personales. Fotografías de personas que no reconocía. Algunas parecían tomadas con cámaras muy antiguas, otras más recientes. En muchas, los sujetos aparecían con gatos en brazos o cerca de lugares oscuros, como callejones o iglesias abandonadas. Una foto me hizo soltar el álbum. Era yo, de espaldas, en la recaudería. Exactamente el día en que hablé con Doña Luz.
La foto estaba marcada con una cruz roja y, debajo, alguien había escrito una sola palabra: elegida. El maullido del gato negro me sacó del trance. Cerré el álbum de golpe, retrocedí con torpeza y salí corriendo de la habitación. Algo me decía que ese era solo el comienzo, que lo que había visto apenas rozaba la superficie, porque ahora yo también formaba parte de ese álbum. Volví a mi departamento sin saber cómo. No recuerdo haber abierto la puerta de la casona ni haber cruzado la calle. Lo único que recuerdo con claridad es estar de pie frente a mi cama, con el álbum en las manos, temblando. El objeto pesaba más de lo que debería y todavía despedía ese olor extraño a humedad, a encierro y a algo más, como carne vieja. Lo dejé sobre la mesa sin abrirlo de nuevo. Solo su presencia me hacía sentir observada, como si en cualquier momento alguien fuera a hablar desde sus páginas. Encendí todas las luces de la casa, cerré las cortinas, apagué el celular y traté de convencerme de que nada había pasado. Me repetí mentalmente que había sido una alucinación, producto de la falta de sueño, de la tensión acumulada por días de obsesión con esa maldita casa. Pero cuando me miré al espejo y vi mi rostro ojeroso, pálido, supe que no era una pesadilla, era real. Todo. Me senté frente al álbum sintiendo un vacío incómodo en el estómago. Las manos me sudaban. Lo abrí con cautela, página por página, como si cada una pudiera desencadenar algo. Había fotos de personas que no conocía, algunas de ellas antiguas, con ropa que parecía de otro siglo. Otras eran más recientes, tomadas con cámaras digitales. Todos esos rostros tenían algo en común, una expresión vacía en los ojos, como si hubieran sido capturados en el momento justo antes de desaparecer. Las noticias recortadas no eran menos inquietantes. Muchas de ellas eran artículos locales, a veces sin mucha atención mediática. Desapariciones, ataques inexplicables de animales, incendios misteriosos. Algunos de los artículos estaban rodeados de manchas secas que, me di cuenta con horror, parecían sangre. Pero lo peor fue una página que contenía mechones de cabello pegados con cinta adhesiva. Debajo, nombres escritos a mano. No reconocí los nombres, pero uno estaba subrayado con un círculo. Leticia S. Recordé a la mujer que vivía en el apartamento del fondo antes de que yo llegara. Me habían dicho que se había mudado de repente. No había dejado muebles ni rastro. Solo cerraron la puerta y la pusieron en renta otra vez. Seguí pasando las páginas hasta que encontré una hoja distinta, hecha con papel más grueso, casi como una carta. Había una lista escrita con tinta roja. Eran instrucciones. No mirar a los ojos del gato gris. No responder si te llaman por tu nombre entre las 3 y las 3:33. No aceptes nada que no hayas pedido. Nunca cruces el círculo de leche. No abras la puerta si no has escuchado 3 golpes. Si el álbum aparece en tu casa, no lo devuelvas, acéptalo. Ya es tuyo. Leí cada línea como si estuviera firmando un pacto sin querer. Cerré el álbum de golpe. Ya era demasiado. Me puse de pie, decidida a salir del departamento, respirar aire fresco, alejarme de todo eso. Pero en cuanto abrí la puerta me encontré con algo que me paralizó por completo. En el umbral, sentado como si me esperara desde hacía horas, estaba el gato gris. Esta vez no tenía nada en la boca. Solo me miraba. Y yo no pude apartar la vista de sus ojos. Sentí un zumbido en los oídos. Una presión leve pero constante que parecía expandirse desde mi pecho hasta los dedos. No podía moverme. Solo podía ver esos ojos. Eran más profundos de lo que recordaba. Ya no eran solo amarillos. Dentro de ellos podía ver reflejos extraños, casi como formas. Como si fueran espejos de algo que estaba muy lejos o muy cerca. El gato dio un paso adelante. Yo retrocedí instintivamente, tropezando con la alfombra del pasillo. Caí de espaldas. Fue entonces que el animal se lanzó. No fue un ataque violento. No gruñó, no arañó con furia. Solo apoyó una de sus patas sobre mi brazo, extendió las uñas y me hizo un solo rasguño, largo y preciso, desde el codo hasta la muñeca.
El dolor no fue insoportable, pero sí extraño, como si no solo me hubiera cortado la piel, sino algo más profundo, algo que no se ve, algo que vive por dentro. El gato me miró por última vez y se fue corriendo por las escaleras, sin hacer ruido. Me quedé allí, con el brazo sangrando y el corazón desbocado. Corrí al baño, lavé la herida con agua y jabón, pero no sangraba como debería. La piel alrededor comenzó a inflamarse de inmediato, tornándose ligeramente negra, como si algo se estuviera esparciendo desde el rasguño. Me eché alcohol, peróxido, lo que encontré. Pero no ardía, no dolía, solo sentía un cosquilleo, como si millones de hormigas caminaran bajo mi piel. Me encerré en el baño por horas, observando cómo esa mancha se detenía justo antes del hombro. No creció más, pero no desapareció. Era como si algo hubiera sido implantado en mí. Esa noche, al intentar dormir, no pude apagar la luz. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba maullidos dentro del cuarto. Maullidos lejanos al principio, pero cada vez más cerca, hasta que los escuché justo al lado de la cama. Encendí la linterna del celular. No había nada, ningún gato, ninguna sombra. Pero en la pared, justo enfrente de mí, escrita con lo que parecía una uña afilada, alguien había trazado una frase. «Ya te marcamos». Temblé. Tomé el álbum de nuevo. Quería buscar algo que me dijera qué significaba esa marca, qué hacían con los elegidos. Pero las páginas estaban cambiadas. Algunas fotos que antes estaban ahí, ya no estaban. Como si el álbum se actualizara solo, como si supiera que lo estaba consultando. Y entonces lo entendí. La marca no era una advertencia, era una llave. Una puerta ya se había abierto dentro de mí, y de alguna manera, yo había empezado a convertirme en parte de la casa. Me levanté al día siguiente sintiendo que algo había cambiado en mí. No sabía si era el corte del gato gris o el álbum, pero mi cuerpo no se sentía igual. Todo me dolía sin razón. Tenía escalofríos sin fiebre, sed sin haber comido sal, y una sensación constante de que alguien caminaba a mis espaldas incluso estando sola. Lo más extraño fue que, desde esa noche, las paredes comenzaron a susurrar. Al principio pensé que eran ruidos de los vecinos, cosas normales de un edificio viejo, pero luego noté que esos sonidos solo se activaban después de la medianoche, y siempre al mismo tiempo, 3:03 AM. No eran voces claras, no era español, ni inglés, ni nada que pudiera entender. Eran frases en un idioma rasposo, antiguo, con sonidos duros, repetitivos. Cada noche se hacían más nítidos, más largos, más profundos. Entonces decidí grabarlos. Coloqué mi celular en modo avión, activé la grabadora de audio y lo dejé pegado al muro que daba hacia la calle, justo el que quedaba frente a la casona. Me senté en la cama, tapada hasta la barbilla, mirando el techo y contando los segundos hasta que los murmullos comenzaran. A las 3:03 en punto, ahí estaban. Una serie de lamentos entrecortados, como si alguien llorara sin aire, seguidos de un cántico grave en un tono tan bajo que retumbaba en el pecho. La voz parecía femenina, pero no joven. Sonaba como si muchas mujeres hablaran al mismo tiempo desde debajo de la tierra. Cerré los ojos y traté de no pensar, de no escuchar, pero una frase, entre todas las que no entendía, se repitió con claridad, como si estuviera dirigida a mí. Necuatl tlazocamati, cayohualicuali. Me incorporé de golpe, sin saber por qué esas palabras me resultaban tan familiares. No las había oído jamás, pero algo en mi interior las entendió. El corazón me latía tan fuerte que me dolía. Corrí a detener la grabadora y escuché el audio una y otra vez. La frase se repetía en diferentes momentos, como un estribillo maldito. Busqué en internet durante horas. Descubrí que el idioma era náhuatl, una lengua indígena que todavía se hablaba en algunas regiones de México. Después de muchas búsquedas cruzadas y foros antiguos encontré una posible traducción. Tú has sido bendecida. Esta noche es buena. ¿Bendecida? ¿Por quién? ¿Para qué?
Cerré la computadora y retrocedí unos pasos, asustada de mí misma. Empecé a sentir que todo esto no era solo una historia que estaba documentando, sino un proceso en el que estaba siendo transformada. Estaba siendo elegida, absorbida, marcada. Esa misma noche, cuando fui a cepillarme los dientes, noté algo diferente en el espejo. Un símbolo, apenas visible, en la piel de mi cuello, como una quemadura leve en forma de espiral. Y justo cuando me incliné para verlo más de cerca, la luz del baño parpadeó. Y detrás de mí, por un instante, se reflejaron 3 figuras. 3 mujeres de cabello blanco, ojos hundidos y ropas oscuras. Giré de golpe, pero no había nadie. Solo el silencio y el maullido del gato gris en mi puerta. El día amaneció con una neblina espesa que no dejó entrar luz por la ventana. El aire olía a tierra mojada aunque no había llovido. Cerré todas las cortinas del departamento e intenté ignorar lo que había visto la noche anterior, pero algo en mí ya no era el mismo. El símbolo del cuello seguía ahí. No era una herida. Era parte de mi piel, como un tatuaje sin tinta, marcado desde adentro. Al anochecer, mientras trataba de cenar algo simple, un pan con café, escuché un ruido en la sala, como si algo hubiera caído. Me levanté lentamente, con el estómago encogido y avancé con cuidado. Pero no había nada en el suelo. Entonces vi al primer gato. Estaba sobre el respaldo del sofá. Era negro, de pelaje brillante y ojos completamente blancos. Me observaba en silencio. Me paralicé. No había forma de que un gato hubiera entrado, todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Pero ahí estaba, inmóvil, y no estaba solo. Al mirar alrededor, vi otro gato, y otro, uno sobre la mesa del comedor, otro sobre la encimera de la cocina, otro dentro de la tina del baño. En menos de 5 minutos había contado más de 12, todos callados, todos mirándome. No supe si gritar o llorar. Retrocedí hasta topar con la pared, sin dejar de observarlos. Parecían estatuas. No se movían. No hacían sonido alguno. Solo estaban allí, sentados, esperando. Y entonces lo vi, sobre mi almohada. Un pequeño objeto que no había estado allí antes. Era un diente humano. Me acerqué lentamente. No tenía duda. Lo reconocí por la forma, por el esmalte amarillento, por el resto de raíz. No era un diente de leche. Era un molar adulto. Y estaba limpio, como si lo hubieran hervido. Apenas toqué la almohada, todos los gatos desaparecieron. Literalmente, se desvanecieron en el aire como humo. No dejaron rastro, ni un solo pelo, ni una sola huella. Mi corazón no resistió más. Me arrojé al suelo, respirando con dificultad, sintiendo que el mundo giraba en círculos dentro de mi cabeza. Cerré los ojos. Me acurruqué ahí, como una niña. Solo quería que todo parara. Y fue ahí, en ese silencio roto, que los escuché. No los gatos, no las voces, a ellas, sus pasos, lentos, coordinados, uno tras otro, acercándose por las escaleras. Supe que no estaban en la casa de enfrente. Estaban en la mía. A la mañana siguiente, desperté en el suelo, exactamente donde me había acurrucado la noche anterior. El cuerpo me dolía como si hubiera estado golpeada. La casa estaba en completo silencio, sin rastro de gatos, ni dientes, ni pasos. Todo parecía volver a la calma. Pero yo sabía que no era real. La calma, en este caso, era el silencio antes de algo peor. Decidí hacer lo que debía haber hecho desde el principio: denunciar. No sabía exactamente qué iba a decir. Hola, soy periodista. Tengo gatos apareciendo en mi sala, dientes humanos en mi almohada y voces antiguas que me llaman por mi nombre cada madrugada. Pero aún así, fui al módulo más cercano de la alcaldía para reportar actividades extrañas en la casa de enfrente. Usé palabras neutras, ruidos sospechosos, animales en exceso, posible caso de acumulación. Un hombre joven me atendió, con cara de sueño y poca paciencia.
Llenó un formulario sin mucho interés y dijo que mandarían a alguien del área de inspección sanitaria en los próximos días. Le insistí. Le pedí, por favor. Le dije que era urgente, que esa casa representaba un riesgo. A regañadientes llamó a alguien. Una hora después, un inspector llegó al lugar. Se llamaba Rogelio. Alto, delgado, de unos 40 y tantos años, con el uniforme verde oscuro y una carpeta bajo el brazo. Le expliqué todo en términos racionales. Dije que los vecinos estaban preocupados por la cantidad de gatos, que había un fuerte olor desde hacía semanas, que nadie sabía quién vivía ahí y que podrían estar ocurriendo actividades ilegales. Rogelio anotó todo sin hacer muchas preguntas. Cuando se dirigió al portón de la casona, lo seguí desde la banqueta. Él lo empujó con fuerza. Estaba cerrado. Sacó una herramienta, forzó un poco y sorprendentemente, la puerta cedió con facilidad, como si quisiera ser abierta. «Espéreme aquí», me dijo con voz firme. Y entró. Me quedé afuera, observando el interior apenas visible desde la reja. El viento soplaba de manera irregular, levantando hojas secas y pelusas que giraban como remolinos frente a la entrada. Pasaron 5 minutos. 10. 15. Pensé en gritar su nombre, pero algo me lo impidió. Una sensación profunda de que no debía interrumpir lo que sea que estuviera ocurriendo adentro. Cuando por fin salió, lo hizo caminando rápido, con pasos inseguros. Su rostro estaba pálido, sudaba frío, como si acabara de salir de un hospital o una morgue. No me miró a los ojos, no dijo ni una palabra, pasó a mi lado como si no me viera. Se subió al auto oficial, arrancó sin avisar y desapareció calle abajo. Lo esperé unos segundos más, paralizada. Esa noche supe que renunció. Lo vi en un comentario anónimo en un foro vecinal. Un usuario con nombre falso escribió: «Un compañero fue a la casa de los gatos. Salió mudo. No volvió a trabajar. Ni siquiera quiso recoger su liquidación. Nadie lo culpaba. Yo ya sabía lo que él había visto, y él apenas había rozado la superficie». Después de la visita del inspector, mi entorno empezó a cambiar de forma más rápida. Ya no era solo yo la que sentía la presencia. Algunos vecinos comenzaron a desaparecer de las calles. Los negocios bajaban la cortina más temprano. Nadie hablaba en voz alta. Nadie mencionaba la casa. Empecé a notar cosas nuevas dentro de mi propio departamento. Pelos de gato en mi cama, arañazos en el suelo, símbolos dibujados con ceniza en las paredes del baño. No recordaba haberlos hecho. No había pruebas de que alguien hubiera entrado. Pero ahí estaban, creciendo, multiplicándose, como una infección silenciosa. Y entonces ocurrió. A las 3 de la mañana en punto, escuché 3 golpes en la puerta. No 4, no 2, 3. Recordé la lista del álbum. No abras la puerta si no has escuchado 3 golpes. Caminé temblando hacia la entrada. Me detuve frente a la madera. Coloqué la oreja con cuidado. No había sonido alguno del otro lado. Solo ese silencio denso, caliente, que suele anunciar algo sobrenatural. Tomé aire. Cerré los ojos. Y giré la perilla. Ellas estaban ahí. Las 3. Vestidas de negro, con el cabello blanco suelto. Los rostros marcados por arrugas tan profundas que parecían mapas. No hablaban, no se movían, solo me miraban. Y yo, por un motivo que aún no comprendo, no cerré la puerta. Ellas entraron lentamente. La primera traía un bastón tallado con forma de cola de gato. La segunda tenía un rosario colgando de la muñeca, pero en lugar de cuentas, había pequeños dientes. La tercera, la más pequeña de las 3, cargaba un cuenco de barro humeante. Cerraron la puerta tras de sí. El aire en el departamento cambió. Se hizo más denso, más espeso. Me senté sin que me lo pidieran. No podía hablar, no podía huir. Ellas me rodearon. La del cuenco me ofreció el humo. Lo aspiré sin resistencia. Tenía olor a hojas quemadas y carne cocida. Y entonces hablaron. Las 3 al mismo tiempo.
Una sola voz con 3 tonos diferentes. Era como si mi cabeza vibrara por dentro. Has sido elegida. No por azar, no por castigo. Te buscamos, te miramos, te encontramos. No sabía qué decir. Tu sangre es vieja, tu espíritu está despierto. Eres puente, puerta, llave. Una de ellas se agachó y acarició la marca de mi cuello. Sentí un ardor intenso, como si estuviera siendo sellada con fuego. Puedes resistirte, pero no escaparás. Nadie escapa. Entonces me dieron una opción. O nos ayudas a permanecer, o te unes para siempre. Las palabras me atravesaron como cuchillos. No entendía exactamente lo que significaban, pero intuía el fondo. O colaboraba con lo que estaban haciendo, lo que fuera, o mi alma se perdería en esa casa, atrapada como las de tantos otros. Tenía miedo, pero tenía una ventaja. Yo sabía contar historias, yo sabía llegar a la gente, y ellas sabían que, a través de mí, podrían seguir extendiéndose. Solo asentí. Ni un sí, ni un no. Solo el movimiento de cabeza que marcaba una rendición. Ellas sonrieron por primera vez. Y desaparecieron. No se fueron caminando. No se desvanecieron en humo. Simplemente dejé de verlas. Como si nunca hubieran estado allí. Pero yo sabía que lo que acababa de pasar había sido real, porque al mirar mi reflejo en el espejo, mis ojos ya no eran completamente míos. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. La casa se convirtió en una extensión de mí, o tal vez yo me convertí en parte de ella. No sabía con certeza dónde terminaba mi voluntad y dónde comenzaba la de ellas. Lo único que sabía era que ya no estaba libre. Mis sueños se volvieron más intensos, más vívidos. En ellos, recorría pasillos oscuros, hablaba con gatos de ojos humanos, y las 3 mujeres me aparecían en rincones imposibles, repitiéndome frases antiguas que despertaban algo en mi memoria, como si ya las hubiera escuchado antes, en otra vida. Una tarde, mientras revisaba las grabaciones que había hecho semanas atrás, noté algo que no había percibido antes. En uno de los videos que filmé dentro de la casona, justo cuando enfocaba una de las mecedoras, aparecía, por apenas un segundo, una figura detrás de mí. No era un reflejo ni una sombra casual, era una mujer, una de ellas, sonriendo. Apagué el video con las manos temblorosas. Ya no había duda, me estaban dejando señales. No solo estaban presentes, me estaban vigilando. Todo el tiempo. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, sentí un crujido en el techo. Al principio pensé que era el viento. Después que quizás eran los mismos gatos. Pero el ruido era constante, rítmico, como pasos. No sobre el techo, sino en la escalera del edificio. Me levanté de la cama en silencio, descalza, sin encender ninguna luz. Me acerqué a la puerta y, por debajo de ella, vi una sombra moverse. No era una figura humana. Era algo que caminaba en 4 patas, pero no era un animal. Era demasiado grande. El sonido que hacía al arrastrarse por la madera no era natural. Garras. Era eso. Garras afiladas que raspaban la escalera mientras subía. Lentamente, piso por piso. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera ser escuchado. Me alejé de la puerta, retrocediendo hasta llegar a la cocina. Agarré un cuchillo, como si eso pudiera servirme de algo. El sonido se detuvo justo frente a mi puerta. Una respiración pesada se escuchó del otro lado. Y luego, un golpe. No fuerte. Suave, apenas un roce. Me atreví a mirar por la mirilla. No vi nada. Pero cuando abrí la puerta lentamente, no porque quisiera, sino porque sentí que debía hacerlo, encontré en el piso una caja de madera tallada, pequeña, antigua, como de esas que se usan para guardar joyas. La llevé adentro. Me senté en el suelo. La abrí. Dentro había una fotografía. Era yo, dormida, tomada desde dentro de mi cuarto, desde el ángulo exacto de la esquina donde siempre estaba el gato gris.
Y detrás de la foto, una frase escrita a mano. Ya formas parte del nido. Los días siguientes fueron una mezcla de negación y aceptación. Por un lado intentaba seguir mi rutina, comer, escribir, dormir. Por otro, cada pequeño ruido, cada sombra, cada maullido a lo lejos me recordaban que mi vida ya no me pertenecía, que mi alma estaba marcada, que yo ya no era del todo humana. Pero aún había algo que me empujaba a seguir buscando respuestas. Una madrugada, tras varios días sin poder conciliar el sueño, tomé una decisión que había evitado desde la primera vez que crucé la calle. Regresar a la casona. Pero no como víctima, sino como quien quiere entender, descubrir. Quería saber la verdad completa. Necesitaba llegar hasta el fondo, aunque eso significara perder lo poco que me quedaba de mí misma. Crucé la calle con pasos decididos. El portón se abrió solo al tocarlo. Ningún gato me recibió esta vez. Todo estaba en silencio. Entré sin miedo. Caminé por el recibidor. Pasé el círculo de leche, ya casi borrado, y subí las escaleras con dirección al segundo piso. Cada rincón de la casa parecía más deteriorado que la última vez, como si se estuviera descomponiendo poco a poco, o como si lo estuviera haciendo conmigo. En lo alto del pasillo, encontré una escotilla en el techo. Nunca la había visto antes. Una cuerda colgaba hacia abajo. Tiré de ella. Bajó una escalera vieja, cubierta de polvo. Subí. El ático era más amplio de lo que imaginaba. Las paredes estaban cubiertas con telas negras que colgaban como cortinas. El aire era espeso, cargado, pero lo que me hizo detenerme no fue el ambiente. Fue lo que había en el centro de la habitación. Un altar, hecho de madera oscura decorado con velas derretidas, huesos pequeños y fotos. Muchas fotos. Algunas reconocibles. Personas del barrio, niños, ancianos, comerciantes. Otros rostros eran de épocas pasadas, vestimentas de otras décadas, pero al final, en el centro exacto del altar, estaban las imágenes más recientes, la mía, docenas de fotos mías, tomadas desde lejos, desde mi ventana, desde dentro del departamento, fotos mientras dormía, mientras comía, mientras hablaba sola. Y una nota escrita con caligrafía perfecta. Fuiste marcada desde antes de llegar. No entraste, regresaste. Leí esa frase una y otra vez. No tenía sentido. ¿Regresé? ¿Qué significaba eso? Comencé a revisar el resto del altar, buscando alguna pista más. Detrás de una de las velas encontré un espejo pequeño, redondo, cubierto de polvo. Lo limpié con la manga. Y entonces lo vi. Mi reflejo. Pero no era solo yo. En el espejo, mi rostro se desdibujaba por segundos. Se mezclaba con otros. Con mujeres de otras épocas, con ojos similares a los míos, con la misma espiral en el cuello, con la misma marca en la piel. Eran versiones de mí, de otras vidas, de otras elegidas. Comprendí sin que nadie me lo explicara que no era la primera. Que mi conexión con esa casa, con esas mujeres, con los gatos, no era reciente, era ancestral. Ellas no me eligieron al azar, yo siempre les pertenecí. El día amaneció con un rojo extraño en el cielo. No era el típico amanecer cálido, era más profundo, más denso, como si el sol estuviera forzando su camino entre capas de algo que no pertenecía a este mundo. Las nubes no se movían y el viento, si lo había, no tocaba las hojas. Todo estaba inmóvil, silencioso. Sabía lo que venía. Había leído sobre ello en los fragmentos del álbum, escuchado fragmentos de los susurros nocturnos, visto dibujos en los muros de la casa y en mis propios sueños. Esa noche habría un eclipse total de luna, una luna de sangre. Y según lo que las brujas decían en sus cánticos, era el momento exacto en que su poder alcanzaba su forma más pura. Esa era la noche en que algo iba a cambiar, y yo estaba en el centro de todo. Pasé el día encerrada escribiendo en todos los papeles que encontraba. No sabía qué estaba haciendo. Las palabras simplemente salían, en náhuatl, en español, en símbolos,
Sentía las manos arder, como si no fueran mías, y cada vez que me detenía los gatos maullaban fuera de la ventana, como si me exigieran continuar. Al caer la noche, el cielo ya era una masa de negrura con un resplandor rojo en el centro. La luna estaba cubierta en parte por la sombra de la tierra, pero ya se veía teñida por un velo carmesí que parecía sangrar lentamente sobre el mundo. A las 8 en punto, sentí el primer llamado. No fue un sonido, fue una presión en el pecho, como si alguien empujara desde adentro. Me puse de pie sin pensarlo y crucé la calle por última vez. El portón de la casona ya no estaba oxidado. Lo habían retirado. En su lugar, había un arco de ramas secas, cubierto con cintas rojas y plumas negras. Gatos en cada esquina. En el aire el olor a hierbas quemadas era intenso. Respirarlo provocaba vértigo, pero a la vez me guiaba. Caminé por el jardín. La maleza había desaparecido. Todo estaba despejado. Los árboles secos parecían inclinarse hacia mí. Las ventanas, antes tapiadas, ahora dejaban escapar luces rojas, tenues, parpadeantes, como si la casa entera respirara. Las encontré en el centro del salón principal, rodeadas por un círculo nuevo, esta vez dibujado con sangre. Estaban de pie. Llevaban túnicas oscuras, pesadas, adornadas con símbolos y plumas. Cada una tenía un gato a sus pies, inmóvil, observando. No dijeron mi nombre. No lo necesitaban. Yo ya no lo tenía. Solo una de ellas alzó una mano, señaló el centro del círculo, y yo entendí. Me coloqué ahí. La ceremonia comenzó. No fue como en las películas. No hubo gritos ni explosiones. Solo cánticos, lentos, profundos, en una lengua que no conocía, pero que mi cuerpo entendía. Mis manos temblaban, mi piel ardía. Sentía que me estaban vaciando por dentro, como si me sacaran recuerdos, emociones, pensamientos, y los reemplazaran con algo más antiguo, algo que no me pertenecía pero que me reconocía. Las 3 brujas comenzaron a girar alrededor del círculo. Sus voces subieron de tono. Afuera, los gatos comenzaron a maullar. Cientos, miles. Sus sonidos se unieron al cántico. El suelo temblaba, y entonces ocurrió. Vi cómo los gatos comenzaron a rodear la casa. Subían por las paredes, se colocaban en los techos, en las ventanas, formando una red viva de ojos que brillaban como brasas. Todos miraban hacia adentro, todos a mí. La luna, completamente roja ahora, iluminó el círculo. El resplandor me cubrió. Sentí como si mi cuerpo se partiera, como si algo saliera y algo nuevo entrara. Entonces, por primera vez, hablé, pero no era mi voz, y no eran mis palabras, era algo más grande. Las brujas detuvieron su danza, me miraron, sonrieron. Ahora sabes quién eres, dijeron las 3 al unísono, y yo también lo supe. Había renacido, pero no como humana, sino como parte del linaje, como hija de la luna roja. Desperté en mi cama, o al menos eso pensé al principio. El techo era el mismo, las paredes, iguales, pero algo se sentía distinto, más nítido, como si el aire estuviera cargado con electricidad. Me levanté lentamente. No tenía heridas, no había rastros de sangre ni símbolos. El departamento estaba limpio. Salí al pasillo. Todo estaba en silencio, demasiado. Bajé las escaleras, crucé la calle. La casona ya no estaba. En su lugar solo había un terreno baldío, cercado con alambre, tierra seca, nada más. Pensé que estaba soñando, que había perdido la razón, pero no, porque en la banqueta había un gato gris, sentado, mirándome, y a su lado, una caja, dentro una cámara, la mía, con una sola grabación. La encendí. Era el video de la noche anterior. Yo en el círculo, las brujas girando, la luna de sangre, los gatos. Todo estaba ahí. Y luego, una imagen de mí, de frente, mirando a la cámara, diciendo palabras que no recordaba haber dicho. Este no es el final,
Es solo el comienzo. Guardé la cámara. Caminé hasta el departamento. Me senté frente al computador y escribí toda la historia, cada detalle. La subí a mi canal, sin editar, sin música, solo la verdad. En menos de una hora los comentarios empezaron a llegar. Al principio eran reacciones normales. Increíble historia. Me dio miedo. Esto parece una película. Pero luego comenzaron los otros. Escuché maullidos mientras veía el video. Mi gata no deja de mirarme desde que puse el relato. ¿Alguien más sintió que una mujer susurró su nombre? Y ahí supe. El pacto estaba sellado. Ellas habían ganado algo esa noche. Yo también. Ellas tenían nuevas puertas abiertas, nuevas almas curiosas, nuevas mentes dispuestas a mirar. Y yo había ganado tiempo. No sé cuánto, pero sí sé una cosa. Cada persona que ve el video, cada uno que escucha la historia completa, deja entrar algo, y en algún lugar, en alguna casa, ya empezaron a escucharse los primeros maullidos. Pasaron días desde que subí el video, días que parecieron años. Todo parecía seguir igual en la ciudad, el tránsito, el bullicio, la gente apresurada. Pero yo notaba las diferencias. Eran pequeñas, sutiles, pero estaban ahí. El sonido de los maullidos era más común en las calles, en las esquinas, en las azoteas, en los callejones. Los gatos ya no huían de las personas. Nos observaban, fijos, con la misma mirada que vi por primera vez desde mi ventana, la del gato gris. Intenté llevar una vida normal, continuar escribiendo, grabar nuevos relatos, responder a los comentarios de los suscriptores. Pero el canal cambió, la audiencia también. Las personas comenzaron a contar cosas extrañas, algunas con entusiasmo, como si fuera parte del entretenimiento, otras con miedo real. Recibí un mensaje directo de una chica de Guanajuato. Me dijo que, después de ver mi historia, su gato desapareció por 3 días. Cuando volvió, solo se sentaba frente a la puerta de su cuarto durante la madrugada, maullando exactamente a las 3:03. Otra mujer, de Veracruz, juró que su hijo pequeño hablaba dormido en un idioma que ella no entendía. Una noche le grabó. Cuando me mandó el audio, reconocí una de las frases del cántico que yo misma había escuchado dentro del círculo. Ya están cruzando, pensé. Las brujas no necesitaban salir de la casona, ya no necesitaban invitar. El video era suficiente, la historia era suficiente. Cada reproducción, cada oído atento, era una llave que abría una nueva rendija, y yo las estaba entregando una por una. Intenté eliminar el video. Abrí el panel del canal, fui a los ajustes, marqué la opción eliminar definitivamente. Apareció la advertencia. Estaba a punto de hacer clic cuando algo se detuvo en mi pecho. No era miedo, era obediencia, como si algo dentro de mí no me permitiera tocar ese botón. Entonces, la pantalla parpadeó y la opción desapareció. Literalmente, la historia ya no podía ser borrada. Era como si se hubiera escrito en otro plano, uno donde la lógica digital no aplica. Cerré la computadora y me alejé. Sentí náuseas, dolor de cabeza. Me acosté sin apagar la luz. Esa noche, soñé con ellas. Pero no estaban en la casona. Estaban en distintas casas, en distintos países. Mujeres parecidas, con las mismas ropas oscuras, los mismos ojos hundidos. Y en cada sueño, un gato gris las precedía, entrando primero, buscando algo, oliendo las paredes, reconociendo los espacios. Las brujas estaban creando nidos nuevos. Cuando desperté, estaba sudando. Mi habitación estaba llena de pelos, pero no recordaba haber dejado la ventana abierta, ni tener animales. Y ahí estaba él. Otra vez, el gato gris, sobre la cómoda, con sus ojos brillantes clavados en los míos. No me moví, solo lo miré, y entonces lo escuché. Una voz femenina, al fondo,
suave como seda, y a la vez firme como piedra. Gracias por contar nuestra historia. Cerré los ojos. No respondí. No podía. Al abrirlos, el gato ya no estaba. Durante el día salí por primera vez en semanas. Caminé por la colonia, sin rumbo. Quería aire, ruido, gente. Quería comprobar que el mundo seguía ahí, pero todo se sentía falso. Los rostros de las personas eran difusos. Algunas me miraban como si me conocieran, otras como si me temieran. En una pared blanca, vi un grafiti que no estaba ahí antes. Era una espiral, idéntica a la que tengo marcada en el cuello, y debajo, escrito en tinta negra, apenas visible: los relatos abren puertas. Volví a casa y ya no encendí la computadora. No revisé los comentarios. No abrí el celular. Me senté frente a la ventana. La miré por horas. La casa de enfrente seguía sin estar, solo tierra baldía. Pero al atardecer entre la bruma, por un segundo, vi las luces encenderse y supe que nunca se había ido. La historia que conté era cierta. No decoré nada, no inventé, no exageré. Lo que viví fue real. Lo que vi, lo que sentí, lo que aún me acompaña cada madrugada, todo fue real. Y aunque podría callar ahora, guardar silencio, desaparecer del canal, fingir que fue ficción, sé que no puedo, porque el silencio también las alimenta. Y porque, en el fondo, tú también querías saber, querías mirar por la ventana, querías cruzar la calle, y ahora que sabes la historia, que conoces la marca, que escuchaste el cántico, ya no hay vuelta atrás. Ellas ya te vieron. Solo queda esperar, porque algún día, cuando menos lo esperes, escucharás 3 golpes suaves en tu puerta y un maullido justo detrás.